Seguimos en Métodos Poco Claros y vamos a pasar a nuestro primer entrevistado. Vamos a hablar ahora con Guillermo Nielsen, que supo ser secretario de Finanzas, y vamos a preguntarle a él si realmente la economía es como la pintó hoy Mauricio Macri en el inicio de sesiones ordinarias. Nielsen, ¿cómo le va? Ezequiel Orlando le saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo en orden. Le agradecemos. ¿Todo bien, Ezequiel? El contacto, sí, todo en orden. Nielsen, ¿ya pasó lo peor? No sé si tuvo tiempo para escuchar la hora que habló Macri hoy en el Congreso. No, sí, lo escuché, obviamente. A ver, digamos que empecemos bien esto, o sea, el discurso debió ser el mejor discurso de Macri, que es un político, entre comillas, que no da buenos discursos. La verdad que no es un buen orador. Hoy me parece que estaba muy coachado, trabajó muy bien, qué sé yo. A mí me parece que discursivamente la cosa le salió mucho mejor que otras veces. Ahora, vamos a la esencia, o sea, ¿qué es lo que dijo? Para mí estuvo vivo, digamos, en pararse en cuestiones micro. Por ejemplo, qué sé yo, cuando habla del turismo, o habló de las rutas de las distintas compañías aéreas privadas que están conectando ciudades incluso en el interior del país, etcétera, etcétera. Eso no estuvo mal, sobre todo cuando habló de que los costos de exportar desde el puerto de Buenos Aires bajaron con respecto a lo que es el puerto de Santos, por ejemplo. Pero él también mencionó que bajó la pobreza, que la inflación está... No, bueno, por eso, yo creo que él se paró en lo micro, pero cuando él va a lo macro, ahí empieza a hacer agua, ¿no es cierto? A mí no me gustó. Primero que todos los problemas parece que vienen de afuera. La sequía porque dejó de llover, los cuadernos porque, qué sé yo, apareció el tipo con los cuadernos, y mercados emergentes. O sea, no hubo el menor atisbo de autocrítica, de que, bueno, hicimos las cosas mal, estuvimos ingenuos, estuvimos soberbios, de entrada no supimos ver que la cuestión pasaba por otro lado. Y en esta longitud de onda, realmente lo que a mí me resultó, digamos, más irritativo, si se quiere, es de que están pensando en el largo plazo. Yo creo que no están pensando en el largo plazo. El largo plazo es la próxima elección y ver de qué manera llegan a la próxima elección y tratar de no quedar tan desdibujados como para hacer un buen papel, qué sé yo. ¿Y cómo va a llegar la economía para la elección? No, yo creo que la economía va a ser una economía recesiva, va a ser una economía inflacionaria, donde yo no veo que vayan a resolver el tema inflacionario, y donde básicamente nuevamente están con un muy mal diagnóstico. El principal problema de la economía hoy es una presión tributaria absolutamente excesiva. Hubiese sido mucho más interesante si el presidente, por ejemplo, iba al Congreso con un proyecto de ley para bajar, digamos así, los impuestos, la carga impositiva en forma gradual, 10% el primer año, etcétera, etcétera, y bajando el gasto simultáneamente. Ahora porque ese es el problema de Argentina de hoy. Hoy las empresas, las pymes sobre todo, a las cuales se refirió, y yo no estoy de acuerdo con las cosas que dijo de las pymes, pero el principal problema de las pymes es la FIP, no es la competencia importada, para nada. El problema es la FIP, el problema es la presión tributaria. Y, Guillermo, ¿cuánto cree que va a terminar la inflación este año? ¿Cuál es su proyección? Yo venía pensando que esto terminaba en el 35 en realidad. Yo ya desde finales del año pasado dije que para mí era el 35. Hoy tengo una duda si no va a ser unos puntos más, ¿no? Pero me parece ¿Puede ser casi 50% como el año pasado? No creo. No creo que sea tan destructivo como el año pasado, a no ser que haya un derrape cambiario importante en la medida en que avanza el proceso electoral, ¿no? ¿Y hay posibilidad de una corrida cambiaria entonces? Sí,
Sí, hay posibilidad. No es lo más probable desde mi punto de vista, pero hay una cierta probabilidad. ¿Y de qué depende eso? Bueno, por un lado, la expansión monetaria sigue siendo importante, ¿no? Todo el tema de las LELIC y de los pagos de los intereses de las LELIC y la capitalización de LELIC, etcétera, en un contexto donde está muy polarizada la elección, o hay visiones, en principio hay visiones muy polares y muy opuestas respecto a qué cosas tiene que hacer la Argentina, ¿no? Entonces, me parece que hay fragilidad y hay además está dando vuelta esto de las encuestas que puede en cualquier momento darnos un disgusto, ¿no? Nielsen, usted fue secretario de Finanzas, usted fue quien se encargó de negociar en ese momento con los acreedores de deuda para hacer recorte en lo que se debía al extranjero del casi el 75%. Sí. Si lo convoca el gobierno próximo, sea el que sea, para ministro de Economía, ¿qué sería lo primero que haría? Bueno, lo primero que haría es esto que les estoy diciendo, que hay que bajar impuestos. Acá hay que dar una batalla muy grande para que la Argentina vuelva a crecer y hay que desarrollar un sistema de incentivos de manera tal de que Vaca Muerta entre en producción plenamente, no como ahora que hay un 3% de vaca muerta en producción. O sea, la Argentina puede ser un país petrolero y gasífero. Pero hay que poner eso en juego, no hay que estar con idas y vueltas o haciendo una resolución y después rompiendo los compromisos y dejando a las empresas que tomaron deuda para hacer las inversiones, dejarlas pagando, que es lo que está pasando en este momento, ¿no? Y ahora, en lo que usted es más experto, que es deuda, ¿piensa que hay posibilidad de un nuevo default? La Argentina no tiene posibilidades de seguir en el planeta Tierra y hacer otro default. Eso, olvídense. Creo que esto hay que arreglarlo, no hay ninguna duda que es una situación difícil, pero desde mi punto de vista es manejable. ¿Es manejable? Es manejable, sí. Es manejable en la medida en que se tenga claro el diagnóstico, ¿no es cierto? Nosotros estamos en una situación límite como país desde el punto de vista económico, pero a la vez tenemos recursos y tenemos posibilidades para darlo vuelta. No tenemos por qué estar condenados a esta situación con un gasto público desbocado, con jubilaciones miserables. ¿Por qué? Porque no está puesto en relieve y en producción todo lo que la Argentina puede producir, ¿no es cierto? Ahora, si gana Mauricio Macri y mantiene la política monetaria y fiscal de esta manera, en ese caso, ¿usted cree que sí nos llevaría a un default? Yo la verdad es que tengo muy serias dudas de que Macri pueda ser reelegido, dado las consecuencias de esta política económica, ¿no? Dado los errores iniciales, hay una sumatoria de errores económicos que a mí, la verdad, no me cuadra que pueda ser reelecto. Está bien, está el cuco de si el adversario principal va a ser Cristina Fernández y la Cámpora, ¿no es cierto? Entonces ahí sí pueden llegar a galvanizar parte del electorado y que vuelva a votar a Macri, lo que sería realmente tristísimo, ¿no? Pero también tanto Cristina como la Cámpora tienen una imagen negativa muy muy fuerte en la sociedad argentina, ¿no? Última pregunta, Nielsen, ¿cómo calificaría usted la gestión de Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda? No, es una gestión, la verdad que sin brillo, digamos, con poco brillo, iba a decir, no, sin brillo. Él es un gobierno y un presidente que no se siente cómodo con economistas de nivel, ¿no es cierto?, que entra en conflicto, y ningún economista de nivel que le marca errores y le marca posibilidades no es algo que no le dura, es evidentemente así. Dujovne se ha hecho un espacio a partir de un perfil muy bajo, de explicar muy poco, de participar en grandes errores, como fue la conferencia del 28 de diciembre, ¿no es cierto?, marcándole la cancha al Banco Central, en una cosa que resultó sumamente negativa.
yo no, la verdad, esto termina cuando se ponen de sombrero la economía y tienen que salir corriendo a buscar el Fondo Monetario Internacional. Yo no, la verdad que no veo quilates en esta gestión. Y le voy a hacer una pregunta incómoda. Que si usted tiene que elegir y no le queda otra opción entre Nicolás Dujovne y Axel Kicillof. Sabía que iba a ser incómoda. No, eso, no, yo creo que los argentinos merecemos otras cosas. Impugna el voto. Impugno el voto. Absolutamente. Nielsen. Absolutamente. Pero está muy claro, me parece, los fundamentos, o sea, la cantidad de errores de Kicillof ha sido muy grande, ¿no es cierto? O sea, todo el desmanejo del tema con la deuda, que lo debería haber resuelto él, no deberían habérselo dejado que los holdouts los resuelva Macri. Eso lo tendría que haber resuelto el gobierno anterior, por dar un ejemplo, ¿no? Pero bueno, creo que está la respuesta. Sí, clarísima. Nielsen, le agradecemos muchísimo el contacto, favor, y bueno, como siempre, un abrazo grande. Un buen fin de semana para todos, Gracias. Acabamos de hablar con Guillermo Nielsen, fue secretario de Finanzas de Néstor Kirchner, si mal no recuerdo, y hablaba recién con nosotros en Métodos Poco Claros.